¿Qué tal? Arrancamos de una vez con este análisis. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante, literalmente desde el suelo que pisamos hasta el mismísimo borde del espacio. La misión, entender a fondo nuestro escudo atmosférico, esa armadura invisible y súper delgada que básicamente nos mantiene con vida. Así que, empecemos. Pensemos en esto un segundo. La Tierra es gigantesca, ¿verdad? Tiene un diámetro de unos 12.000 kilómetros. Pero, y aquí viene lo increíble, casi todo el gas de nuestra atmósfera, el 99%, está atrapado por la gravedad en una capa de apenas 30 kilómetros de grosor. O sea, es una franja minúscula, como la cáscara de una manzana, y ahí es donde ocurre toda la magia que sostiene la vida. Para entender esta armadura, la Organización Meteorológica Mundial la divide en 5 capas térmicas. Imagínenlo como un viaje en ascensor. Pasaremos por la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y al final de todo, la exosfera. Primera parada, la troposfera, el lugar donde ocurre nuestro clima. Aquí es donde vivimos. Esta capa inferior es una locura de actividad, súper turbulenta y donde el aire se mezcla todo el tiempo. Concentra nada menos que el 80% de toda la masa de la atmósfera. Además, prácticamente todo el vapor de agua está aquí, así que es la fábrica de nuestro clima diario. Lluvia, viento, tormentas, todo el show pasa justo aquí. Ahora, fíjense en esto porque es súper curioso. En la troposfera, mientras más subimos, más frío hace. La temperatura baja unos 6.5 grados Celsius por cada kilómetro. Lógico, ¿no? Pero al llegar a una frontera invisible llamada tropopausa, todo cambia de cabeza. Entramos a la estratosfera y de repente la temperatura empieza a subir. Así es, se vuelve más caliente cuanto más alto vamos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la gran estrella aquí es la ozonosfera. Imaginen una gigantesca manta térmica que funciona como protector solar. Las moléculas de ozono absorben los rayos ultravioleta del Sol y al hacerlo generan calor. Ese calor calienta la estratosfera de arriba hacia abajo, convirtiéndola en una zona súper estable, sin las turbulencias locas que tenemos acá abajo. Pero ojo, que sea estable no significa que sea aburrida. De hecho, la estratosfera tiene fenómenos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Hablamos de chorros azules, que son básicamente relámpagos eléctricos disparados hacia arriba, hacia el espacio, desde las tormentas. Y también están las nubes estratosféricas polares. Se ven hermosas en el invierno antártico, pero resulta que juegan un papel clave, actuando como catalizadores para destruir el ozono en esa época del año. Un arma de doble filo, la verdad. Sigamos subiendo. Entramos a la mesósfera y el termómetro se vuelve a desplomar. Es una capa súper inestable y agárrense, porque aquí encontramos el frío más extremo de todo nuestro planeta. Estamos hablando de temperaturas que pueden caer por debajo de los 100 grados Celsius bajo cero, en la parte más alta. Una verdadera locura de frío. Y lo más fascinante de la mesosfera es lo misteriosa que es. Es literalmente la zona más difícil de estudiar de toda la Tierra. Está demasiado alta para que lleguen los aviones o los globos de investigación, pero el aire todavía es demasiado denso como para que un satélite la orbite sin quemarse por la fricción. Es como un punto ciego. Aún así, sabemos que es el hogar de las nubes noctilucentes, que brillan en la noche y solo se ven muy al norte o muy al sur en pleno verano. Pasamos a la termosfera y la exosfera. Ya nos estamos acercando al límite del espacio. Allá arriba, el aire es tan, pero tan tenue que las reglas normales de los gases empiezan a romperse. Algunas partículas hasta logran escaparse hacia el espacio. La radiación del Sol golpea de lleno e ioniza los gases, creando un espectáculo visual increíble, las auroras boreales y australes. Pero además, esta radiación crea subcapas cargadas de electricidad, formando la ionosfera. ¿Y por qué nos importa? Porque esta capa actúa como un espejo gigante que rebota las ondas de radio, permitiendo que nos comuniquemos a largas distancias en la Tierra. Es absolutamente vital. Cambiemos un poco de perspectiva. Hablemos de la receta del aire. Homosfera contra heterosfera. Si miramos los primeros 80 kilómetros desde el suelo hacia arriba, estamos en la homosfera. Aquí, la mezcla química es súper constante. Piensen en el viento y las turbulencias como una batidora gigante que nunca se apaga. Mantiene la receta siempre igual en todas partes.
78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un poquitito, menos del 1% de argón. Todo perfectamente mezclado. Pero cruzar esos 80 kilómetros hacia la heterosfera es como si alguien desenchufara la batidora. Se acabó la mezcla. Allá arriba no hay turbulencia, así que la gravedad toma el control total y empieza a ordenar los átomos estrictamente según su peso. El nitrógeno, que es más pesado, se hunde a la parte baja. Luego viene el oxígeno y los átomos superligeros de hidrógeno terminan flotando solitos en lo más alto de la atmósfera, como agua y aceite, pero con gases. Regresemos un momento a la zona donde vivimos para destacar al vapor de agua. Aunque es el gas más liviano en el aire seco, casi toda su presencia está atascada en los primeros 6 kilómetros cerca del suelo. Y vaya que quiere poder. Es un gas de efecto invernadero fuertísimo y es el motor principal detrás de las grandes tormentas, porque libera muchísimo calor latente. De hecho, donde más se concentra es sobre los trópicos cálidos durante el verano, y desde ahí controla básicamente todo el ciclo del agua a nivel mundial. Por otro lado, está el ozono. La naturaleza tiene un sistema súper elegante llamado el ciclo de Chapman, para mantener el equilibrio allá arriba en la estratosfera. Básicamente, la luz ultravioleta destruye el ozono y luego lo vuelve a construir en un ciclo continuo. Hace unas décadas, compuestos fabricados por nosotros, los famosos clorofluorocarbonos, desajustaron este balance. A raíz de esto, los datos científicos impulsaron el Protocolo de Montreal, un acuerdo global que logró reducir esas emisiones. Y funcionó, protegiendo esa química tan delicada. Y claro, al hablar de cómo cambian los gases a largo plazo, el dióxido de carbono es un punto clave. Los registros que tenemos muestran una tendencia muy clara. Si miramos al año 1750, había unas 280 partes por millón. Hoy superamos las 420 partes por millón. Y como este gas absorbe ávidamente la radiación infrarroja, este aumento matemático tiene un impacto directo en el balance térmico general de nuestro planeta. Ahora bien, el aire no es solo gas, está lleno de un enjambre de cositas sólidas y gotitas líquidas microscópicas que flotan alrededor de nosotros. Los llamamos aerosoles. Vienen de todas partes, fuentes naturales enormes como la sal que el viento levanta del mar y las cenizas de un volcán, hasta fuentes humanas derivadas de la combustión. Y aunque no los veamos a simple vista, son importantísimos porque funcionan como núcleos de condensación. Sin ellos, las nubes no tendrían de dónde agarrarse para formarse. Lo curioso de los aerosoles es que tienen una dualidad fascinante con el clima global. Por un lado, la contaminación pesada de las ciudades puede absorber el calor y calentar el área local, pero a nivel global, la inmensa mayoría de estos aerosoles funcionan como minúsculos espejos. Rebotan la luz del sol y la dispersan de vuelta al espacio, haciendo que la Tierra brille un poco más. Según el consenso de los estudios, el efecto neto que tienen los aerosoles a nivel mundial es en realidad de enfriamiento. Para entender cómo logran condensar la humedad y crear lluvia, los científicos los dividen por tamaño. Los más grandes, los núcleos gigantes, miden más de 1 micrómetro y provienen principalmente de los océanos y la industria pesada. Tienen el tamaño exacto, la masa perfecta para atrapar la humedad cuando el aire se satura. Ellos son los primeros activadores para que crezca una gotita de nube que luego madurará, engordará y ¡pum!, caerá como precipitación sobre nosotros, cerrando el ciclo. Así que, haciendo un resumen rápido, hemos viajado desde una troposfera llena de humedad y locura climática hasta el límite de la exosfera que choca con el vacío del espacio. Destapamos el meticuloso balance físico y químico que orquesta nuestro clima. Entender esta delgadísima y milagrosa membrana es fundamental. Y para cerrar este análisis, vale la pena quedarse pensando en algo. A medida que cambian los insumos químicos y se altera esta receta milenaria, ¿cómo va a seguir adaptándose este frágil escudo de apenas 30 kilómetros para proteger todo lo que respira aquí abajo? Es sin duda una excelente pregunta para llevarse en la mente. Hasta la próxima.